Muy buenas noches, Buenas noches, ¿cómo están? bienvenidos a otra de las charlas. Tratamos de acompañarnos, de tener temas diferentes y tratar de aprender un poco entre todos, porque esto nace de una retroalimentación que hemos estado teniendo gracias a ustedes, a lo que nos van diciendo en Instagram, a lo que nos comentan en YouTube, a la misma comunicación a través del Facebook y los WhatsApp, que siempre son muy interesantes de recibir, de contestar. Siempre estamos atentos para responder las inquietudes. Estamos más presentes que nunca, tal vez, imagino. Y muy contentos de poder compartir lo que hemos aprendido de los guías de los maestros en este tiempo. Creo que cuando uno empieza a interesarse por entender la vida, le llega mucha información y lo importante es aprender a decantar en la medida en que uno va evolucionando en verdades, porque uno va creciendo en verdades, pues también va cambiando la vida para poder entender mucho más a qué hemos venido, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando sobre relaciones de pareja y todo tiene que ver con el mismo hilo conductor de los temas. Entonces, para iniciar esa charla, yo había traído la figura del dodecaedro, que es una figura hecha a partir de los pentágonos regulares, y era la figura que expande nuestra red energética y trabaja sobre el amor. Como hoy estamos en un proceso más intelectual, traje esta figura que es el icosaedro, que está compuesto de 20 caras triangulares, triángulos equiláteros, y la estructura de esta figura, tal como lo aclara el doctor Santiago Rojas en la terapia que él diseñó, esta terapia, este poliedro, contrae nuestra red energética y estimula los procesos de pensamiento, maneja el sistema nervioso, es la energía masculina, en contraste con la energía femenina y la energía del amor, la que expande el corazón de la vez pasada. Hoy vamos a estar más intelectuales, un poco más dados al pensamiento, para traducir ese pensamiento hacia el amor, porque lo uno sin lo otro no va. Entonces, cuando tenemos el pensamiento, este es el grado 1 de la expansión. Este poliedro puede contener, puede llevar en su interior un segundo poliedro que es el opuesto, que es el dodecaedro hecho a partir de los pentágonos. Significa este poliedro en el grado 2 de expansión, que podemos ampliar la claridad de nuestros pensamientos, de nuestra mente, pero conteniendo el corazón para que no se desborden. En esos casos en que, como ahora la gente tiene tantas emociones revueltas, que están asustados por muchas cosas, hay que tener claridad en la mente, para desde la mente tomar el control de ciertas cosas y dejar que el corazón se sintonice, entre en paz, en una respiración de 4 tiempos, para tomar aire, inhalar, exhalar, y eso también lo pueden ir aprendiendo a manejar en las meditaciones de Yu que hemos estado subiendo, ¿no? Así es. El nivel máximo de expansión, de contracción, en este caso de trabajo de la figura del icosaedro, es cuando de cada una de estas 20 caras se eleva una pirámide, también hecha de los mismos triángulos regulares, triángulos equiláteros. Este es el icosaedro elevado estrellado, que es el grado máximo de expansión. Entonces todo este tema nos va a ayudar hoy a crear la atmósfera que necesitamos. Los que quieran acercarse un poco más al diálogo de los poliedros nos avisan. Si quieren, hacemos un día una charla sobre poliedros, de por qué se usan. Hoy traje uno un poco salido del contexto del icosaedro, y es el Merkaba, que para mí es uno de los poliedros más útiles porque nos permite limpiar todos nuestros centros energéticos. Y cuando el celular, la televisión, el computador, las ondas electromagnéticas están, simplemente como lo está haciendo Giovanna, sirve para limpiar, para pinchar esa nube de pensamientos, porque a veces no estamos pensando con claridad. Entonces, si la persona llegó de un día de trabajo pesado, que estuvo enfrentando todas estas situaciones de preocupación, llegó con su familia, hizo todos sus protocolos de limpieza y todas las recomendaciones, pero está angustiado por el arriendo, por el mercado, por los hijos, no puede dormir. Entonces un poliedro como estos pincha esa nube de pensamientos, pincha toda esa nube de información natural en la garganta, en la mente, en el corazón, y equilibra y disipa esa nube. Y puede que lo entendamos, puede que no,
el poliedro funciona. Y los invito a que vengan cuando ya abran todos los caminos para que puedan venir o podemos hacer la charla. Y este es un poliedro que les va a ser muy útil. Y tiene que ver con nuestra charla de hoy, porque precisamente estoy en el proceso de desbaratar y de volver a armar. Porque estoy haciendo un poliedro que me gusta por hobby personal, que está lleno de estas piecitas, lo encontré, lo dibujé, lo mandé cortar cuando tuve la forma, pero no había tenido el tiempo de armarlo y no habíamos tenido el tiempo de decorarlo, entonces hice unas piezas en plástico, otras en madera, usé unos aciertos y errores, unas piezas quedaron mal, pero hoy en día ya está listo para armar. Me ha tocado armarlo y desarmarlo porque tiene unos retos de paciencia, de conceptos especiales, entonces cada piecita tiene que encajar, tengo que tener cuidado que no se rompa, pero al final sé que cuando ya esté pintado, decorado y demás, ustedes lo podrán tener también en sus casas y lo podrán pintar, o los que les gusten las artesanías, o los podrán tener ya como figura decorativa. Tiene unos usos que después les contaré como usos prácticos, como un recordatorio de escritorio. Les dejo la inquietud. Entonces vamos a hablar de nuestro tema, que es desarmarse para recrearse. siempre hay que desbaratar, porque es importante revisar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es el comienzo de ese proceso? ¿En qué nos ponemos a la gente en antecedentes para que se sintonicen con esto de que queremos hoy de desbaratarse? Casi siempre estamos mirando hacia afuera y estamos reaccionando frente a todo lo que desde afuera está llenando nuestra vida y que nos hace sentir en muchos momentos atacados, o a veces en nuestra baja autoestima permitimos que lo que los demás digan de nosotros sea la verdad de nosotros mismos. Entonces realmente muchas veces somos el reflejo de lo que los demás dicen y no entendemos que los demás ven la forma como yo me veo a mí mismo internamente y cómo me conecto con los demás. Y como les dije que íbamos a estar muy intelectuales, ¿qué mejor que apoyarnos en los maestros, maestros del cielo y los maestros de la tierra? Porque eso es parte de cómo desbaratarnos. Tenemos miles de años de sabiduría y parece que la despreciáramos. Porque este no es un camino nuevo, realmente lo que estamos haciendo, el vivir, no es nuevo. Antes de nosotros, ¿cuánta gente ha vivido y ha muerto? Los que están naciendo hoy, pues tienen un largo camino, pero estamos perdiendo esa parte de enseñarle a la gente desde la experiencia a vivir. Entonces, apoyarnos en un maestro. Por ejemplo, hoy traje el libro del doctor Carlos Villalobos, que yo creo que este es el libro que por excelencia debería guiar la pauta de educación a todo nivel, desde el preescolar hasta el bachillerato, las especializaciones. Se llaman Los Caminos del Espíritu, doctor Carlos Villalobos Alvarado. Sé que lo estaban vendiendo en las principales librerías. A través de Magio podemos ayudar a que obtengan una copia del ejemplar. No hay muchos de la edición actual, entonces a medida que ustedes hagan sus pedidos, pues se mandarán a hacer más libros, porque este es un libro que nos enseña a desbaratarnos para rearmarnos. Desde el concepto más espiritual. Este no es un libro ni de urbanidad, ni es un libro religioso, es un libro tan lleno de sabiduría que realmente se lee como en caminar un domingo, como está en la carátula, en un parque, en un campo abierto, y se siente como ir en la paz de un domingo conectado con Dios en un sendero de luz. Es la sensación que transmite el libro. Entonces, pensaba en este concepto de cómo empezamos el proceso de desbaratarnos. Y en el índice de temas, pues Carlos es muy claro y es muy organizado en sus conceptos, es muy conciso, él no se desgasta en escribir más de la cuenta. Eso significa que lo tiene muy claro y los conceptos llegan fuertes y sencillos donde es. Entonces, dentro del plan de temas, él dice, por ejemplo, cosas como esta: cada espíritu labra su camino y nunca retrocede, no hay una involución. Nunca. Las virtudes son
inherentes al espíritu. Ese es otro de los apartes de él. O sea, nosotros nacemos con un regalo de Dios, que son las virtudes. Lo que pasa es que no somos muy conscientes de que ellas están ahí, pero en cierta manera lo que venimos es a ejercitar esas virtudes, y toda virtud puede tener un vicio que es como la ausencia de esa virtud. Y pues la idea es poder fluir en ellas para poder tener una mejor vida nosotros y darle una mejor vida a las otras personas también. Las virtudes, dice el doctor Villalobos, son condiciones innatas del espíritu. Cuando esas cualidades que conforman el alma no se manifiestan en los pensamientos, palabras y actitudes, es debido al desconocimiento y a la ignorancia del hombre que las mantiene arrinconadas y relegadas al olvido. Es menester que los padres eduquen y den ejemplo a sus hijos desde muy corta edad, a fin de que se desarrollen sus virtudes y manifiesten el sentido de responsabilidad individual y la habilidad para tomar decisiones conscientes, acordes con la moral y las buenas costumbres. Fomentar una disciplina estableciendo reglas en el hogar permite una vivencia familiar dentro de un marco de respeto, comprensión, responsabilidad y amor, y hace que los niños cultiven y manifiesten sus facultades interiores. Parece un texto muy dado a la forma de criar, pero Carlos lo maneja desde una conciencia espiritual muy elevada. Este es un libro con una gran inspiración. Y es que cuando hablamos de desbaratar, yo no les estoy diciendo que hay que sacar por la borda todo. Entonces cambiemos todo lo que hemos hecho. Me voy a desbaratar, entonces ya no soy publicista, ahora me voy a dedicar a trabajar, voy a ser mesero o cajero de un banco, o voy a estudiar alguna profesión, y voy a desbaratar, y entonces termino mi hogar y me consigo otra persona. Desbaratar es usar las mismas piezas, cogemos algo que compramos o diseñamos y hemos estado trabajando por amor. Y tenemos que revisarlo, pero hay que usar el mismo material. Esto que les estoy leyendo tal vez es muy parecido a lo que hemos oído de los abuelos, que hay que enseñarle a nuestros hijos a vivir bien, pero hemos perdido el hilo conductor de la sabiduría antigua que nos decía cómo hay que portarnos, y no es portarnos para cumplir los designios de una sociedad, de una cultura, de una familia, en que lo encajonan a uno en un montón de creencias, y es tan aplastante que le pavimentan la naturalidad, que era lo que decía Mafalda en sus apuntes. Decía que cuando a uno lo urbanizan, o sea, lo llenan de urbanidad, le pavimentan la naturalidad. Entonces uno ya no es el que es porque lo llenan de tantas normas, de siéntese bien, camine derecho, haga esto. No se trata de esto lo que dice Carlos, se trata de enseñarle a los que vienen detrás de nosotros, a esa sabiduría joven e innata, porque todos nacemos con unas virtudes que son un regalo de Dios, a enfocar esa energía en lo que sí nos queremos vivir, sí queremos para la vida. Es como padres, ser poderosos en esa guía con los hijos, ¿no? Y mira que uno de esos valores que hablamos mucho sobre él es la justicia, por ejemplo, ¿no? De tantos valores que hay. Y de cómo aprendemos de esos valores, estamos en el ejercicio de ellos todo el tiempo. De cómo poder encontrar el equilibrio de esos valores dentro de nosotros, que funcionen en armonía y en paz, que es lo que hemos venido diciendo, porque todo extremo es vicioso. Y pueden mirar toda la lista de virtudes, todo el material ya lo tenemos, todo está dentro de nosotros. Desbaratarnos no es creer que estamos incompletos, no es que yo ya de fábrica nací mal, porque mucha gente que nos pregunta cómo se hace uno para desbaratarse, está asumiendo el papel de víctima y cree, perdón, que de alguna forma falló, que ya de fábrica es un error. Mucha gente cree que es un hijo no deseado y eso ya lo marcó para toda la vida. Pero podemos mirar esas elecciones que hemos hecho, algunas espirituales, porque algunas elecciones han sido previas y muy fuertes, como nacer con unas dificultades físicas, con unas condiciones que estamos
de alguna manera aceptando, pero que se pueden volver en forma positiva algo que es un reto y es una oportunidad de experimentación para nosotros, porque todos hemos venido con una serie de retos que son lo que le dan también esa salecita a la vida de estar logrando cosas que inicialmente fueron complicadas, pero que después son temas superados y que no son las pruebas que Dios nos pone, sino las que nosotros nos ponemos a nosotros mismos como retos de vida y oportunidades para experimentar, porque realmente a eso hemos venido, a experimentar, y no importa para si esa experimentación es buena o mala, porque al final es buena porque todo nos lleva a crecer y tenerlo todo dentro de nosotros, como decía Mauricio. Significa que los ingredientes ya los tenemos. Venimos de unos padres, tenemos una familia, unas condiciones de vida, pero este proceso de comenzar a construirnos, a desbaratarnos y volver a limpiar la pieza y volverlo a hacer, comienza con algo que Carlos plantea muy sencillo. El secreto es desarrollar la conciencia. Veamos qué dice Carlos. La conciencia es la propiedad que tiene el espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Corresponde al conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Es el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Se puede afirmar que la conciencia es Dios presente en las criaturas. Qué bonito, ¿no? Con el ejercicio de la conciencia arranca todo. Si entramos en conciencia, me hace acordar cuando uno era niño y uno no quería levantarse para estudiar. Y la mamá muy gentilmente, con una voz muy tranquila, muy sosegada, muy amorosa, con una chancleta en la mano, podía decirle, ¡ya, despiértese! ¡Entra en conciencia! Era una forma muy pedagógica de levantarlo a uno y motivarlo. Pero si uno lo sacudía, si a uno no lo sacuden, uno no entra en conciencia. Entonces nacemos muy dormidos. La sabiduría de los antiguos, me gusta esa expresión para hablar de los padres y las generaciones anteriores, así habla el cielo en muchas de las charlas que recibimos. Cuando ustedes tengan esas charlas se divertirán igual. Los antiguos tenían esa forma, algunos más dramática, más de Hollywood, algunos más calmados. Algunos le decían, oh cielos, hijo, levántate, ya es tarde para estudiar. Pero nos hacían entrar en una conciencia, en una dinámica, y uno decía, bueno, entonces ya estoy trabajando en la conciencia. ¿Qué sigue para el proceso de desbaratarnos? Hay un concepto que le cuesta mucho trabajo, especialmente al colombiano. Está bien, ya estamos en conciencia, ya estamos tratando de empezar a abrir una conciencia, es estar en el presente, en el aquí, en el ahora, con los ojos así como un búho diciendo, bueno, estoy poniendo atención a lo que me están diciendo. Además, te interrumpo un momento y es ya dejar de mirar afuera y empezar a mirar dentro de nosotros qué queremos transformar, porque casi siempre estamos esperando que todos los demás cambien y queremos siempre nosotros tener la razón cuando realmente hemos venido a aprender y no todo el mundo tiene una verdad absoluta. Las verdades de nosotros van cambiando en la medida en que vamos creciendo. Una verdad nuestra de cuando teníamos 12 años es diferente a la forma como vemos la vida cuando va pasando el tiempo y somos adultos. Entonces, es bueno dejar toda esa presión y todo ese ruido afuera para realmente hacer conciencia, como lo dice Mauricio, bueno, yo quiero mejorar y quiero que la vida pueda ser una experiencia que cumpla con el objetivo principal de lo que hemos venido a hacer, que es ser felices y que es disfrutar esta vida y es entender pues que si lo asumimos en forma proactiva y no en forma reactiva, pues va a ser mucho más fácil. Y eso es la antesala del punto que les iba a mencionar, la obediencia. ¿De qué serviría estar en conciencia si no somos obedientes? Hay que obedecer. Primero al Padre hay que ser conscientes de que le debemos obediencia a Dios.
pero es una obediencia no entendida como lo entendemos aquí en la tierra, que es más basada en el miedo que en el amor. Hay que obedecer a los padres, claro, si no me da con la chancleta, si no me pega el grito o el pellizco, o me deshereda, ¿no? La obediencia que hablamos es desde un orden, una conciencia superior. Pero hay que ser claros que en el escenario en que vivimos, nacemos de una familia en unas condiciones que todo está bajo el control de Dios, porque es lo que Él nos regala como experiencia. Entonces, si nacemos en esta sociedad y en este momento hay que ponernos un tapabocas, pues pongámonos el tapabocas, es obediencia a lo terrenal desde el amor que le debemos a Dios. Además que creemos que si somos obedientes perdemos la libertad, pero es diferente ser obediente bajo el concepto de la libertad, de que ser obediente va a ser mejor para mí, me va a hacer mi vida más fácil, a creer que es que si yo soy obediente pierdo mi autenticidad y permito que los demás hagan conmigo lo que ellos quieren. Y hay que creerle a los maestros. El maestro Villalobos nos dice: dada la naturaleza humana, toda congregación de personas requiere de una autoridad que la administre para garantizar la unidad y el bien común de la sociedad. La palabra obediencia proviene del latín obedientia, que es la acción de obedecer. Obedire, que significa cumplir la voluntad de quien manda. Escuchar, oír, indica ceñirse a un precepto, a un mandato. Tiene como base ejercitar una pauta o un principio referente a una conducta concreta. Y yo creo que hasta este punto ninguno de ustedes ha leído un concepto de por qué ser obedientes. A uno le enseñan a ser obedientes porque hay que obedecer el código de policía, la Constitución. Aquí, porque yo soy más fuerte que tú, porque si no me haces caso, te va mal, pero no por otro concepto amoroso. Sí, la obediencia consiste, por una parte, en acatar las leyes, normas, pautas y reglas que Dios ha otorgado e inculcado a los seres humanos, con el propósito de transitar por el mundo, tanto en el plano espiritual como en el plano material. Dios tiene unas reglas de juego perfectamente claras. El sol sale todos los días, lo veamos o no lo veamos, estemos despiertos o no estemos despiertos. Hay unos principios básicos que rigen esta vida. Todo toma tiempo. ¿Te acuerdas de esa explicación? Y toma espacio para poderse materializar, porque si no hubiera tiempo y espacio, crearíamos a la velocidad de una bala y no somos conscientes de la forma como creamos, porque a veces pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra, y somos un peligro. Cuando no hacemos conciencia, hacemos cosas y después nos arrepentimos de ellas y las consideramos un error, porque no lo hacemos en la armonía interior que deberíamos de tener. Dios en esa infinita sabiduría hizo que todo tuviera tiempo. La gente todo el tiempo pregunta, ¿pero cuándo? Pero todo tiene un debido tiempo. Esta cuarentena es tiempo. Imagínense ustedes que con uno acercarse a una persona y tener algún deseo y de pronto uno se le ocurra la brillante idea de decir, ay, rico tener un bebé y pum, llegar al bebé en este momento. Imagínense en este momento Giovanna ahí embarazada y uno, ay, yo no era en serio, yo no quería este bebé y ya desapareció el bebé. Sí, sería como una varita mágica muy loca y terminaríamos enloquecidos y en un caos. La gente a veces pide cosas que en realidad no quiere. Eso es parte de la inconsciencia. La obediencia nos pone una estructura de orden que es muy importante. Y entonces dice Carlos, de otro lado, es el cumplimiento de las normas que los seres humanos se han impuesto para poder vivir en comunidad con respeto y paz. La circunstancia de cumplir y observar las leyes nos hace crecer personal y espiritualmente. Ese es un concepto muy importante porque es lo que tú decías. Muchas veces el egoísmo y la arrogancia nos hacen creer que somos superiores y no aceptamos las directrices de otros con el pretexto de que estamos defendiendo nuestra libertad. Consideramos que al estar subordinados a unas normas, estamos actuando como seres subyugados y que nuestra libertad ha sido fraccionada. Es lo que Giovanna ha entendido siempre y hemos aquí entendido de todas las enseñanzas que nos dan. A veces creemos que obedecer es signo de inferioridad.
Y entonces nos regodeamos en decir que somos rebeldes sin causa o rebeldes con causa. Realmente es lo contrario, al respetar las reglas establecidas para que no impere el caos y el desorden, se logra ejercitar ese poder del cual se haya revestido naturalmente el hombre, para emplear sus facultades en la ejecución de aquello que le parezca más útil o agradable. En efecto, la libertad es la facultad de hacer y decir algo mientras no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Por eso dicen que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, que es ese equilibrio en el ejercicio de la libertad. Y tiene que ver con el amor propio. Yo no puedo hacer algo que a mí se me dé la gana si al hacer algo le hago daño a otra persona. No lo debo hacer. Desde el amor propio, desde esta conciencia y obedeciendo a los principios que rigen esta vida, pues yo no puedo hacer algo que dañe a la otra persona, porque al final, si yo le hago daño a alguien, me estoy haciendo daño a mí. Eso es desbaratar la forma en que trabajo en el día a día y entrar en la conciencia de construirme y poner las piezas en el lugar correcto para que todo funcione. ¿Y que lo puedo hacer? Claro, lo puedo hacer, si no, no existiría. Pero precisamente esa revisión interna es hasta qué punto el ejercicio de mis actos me ha hecho daño y le ha hecho daño a otras personas. Y como dice Carlos, una pieza encaja con otra. La persona que respeta las reglas es honesta, es decir, sincera, franca, veraz y digna de confianza. Es honesta consigo misma y con los demás. Es honorable, pues respeta la justicia y transita el camino de la integridad. Como lo señaló Aristóteles, por aquello que llamamos justo queremos decir lo que es legal, lo que es limpio y equitativo. Al actuar en forma honorable se realiza lo que es correcto, se cumple con lo prometido, se procede con respeto hacia las autoridades, las instituciones, los padres, los jefes, los ancianos. La integridad es, como nos han explicado, estar conectados al unísono, en una sola pieza, en un eje, entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos o decimos, lo que abrazamos como herramienta de creación. Eso tiene que ver con la integridad y por eso es tan importante poner en práctica todos estos conceptos. Por eso la obediencia tiene tanto que ver con todo en la vida. Porque nos han enseñado que si somos obedientes es como una imposición, ¿no? No nos han enseñado que realmente es algo que llega como algo que facilita la vida. Espiritualmente ser obedientes es entender que esta luz divina y todo esto que coexiste en armonía, pues es para nuestro bienestar, y obedecer esas reglas creadas pues no es la imposición de Dios, sino es la oportunidad que tenemos pues de hacer la vida más sencilla y más fácil para nosotros y también hacérsela más fáciles a otros. Y la obediencia debe enseñarse, debe practicarse, debe construirse desde la temprana niñez. Si les enseñamos a los niños y hacemos un plan de crianza donde haya unas normas, una estructura, un plan de crianza amoroso, equilibrado, con un buen ejemplo familiar, pues el resultado va a ser maravilloso. No vamos a tener que, entre comillas, sufrir la adolescencia. Muchas personas sufren con sus adolescentes porque no saben manejar y porque el adolescente no obedece. Y no obedece porque en la casa nadie obedece nada. Ninguno. Y eso les debe pasar en la revisión que ustedes hacen. ¿Cuántas cosas ustedes obedecen, los demás obedecen? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién obedecemos? El que se revela o se subleva faltando a la obediencia debida, generalmente se llena de sentimientos de culpa hacia sí mismo, de odio y de rencor hacia la sociedad. En cambio, el que observa las reglas establecidas se convierte en un ser sencillo porque está debidamente enfocado en la tarea a realizar.
y generoso por el tiempo invertido y el fervor que pone al servicio de los demás, generando confianza al actuar responsablemente. El que es obediente se ajusta a las normas, aunque algunas veces lo incomode, y aun cuando nadie lo esté observando. Esto genera confianza, o sea, la esperanza firme de un proceder sincero, franco y veraz. Esto nos da la visión de la gente que no obedece las reglas. El que ve la señal de tránsito y hace el giro indebido. Le da risa, la gente lo valida, se ve que la persona no le pone mucho misterio a romper ciertas reglas, ciertas estructuras. Además parece que el obediente es bobo y el que no cumple la regla es el vivo, ¿no? Y así uno sepa que nadie lo está observando, uno debe cumplir las reglas, las normas. Cumplir en lo terrenal, cumplir en lo celestial. Porque en uno de los rosarios hace poco el Maestro Jesús decía, estén tranquilos, esta pandemia pues va a pasar, va a tener una grata recordación porque al final esto va a ser un episodio que después podemos hablarlo con los años que pasen con la gente y decir, ¿se acuerda cuando estuvimos todos encerrados, todo lo que hacíamos? Y nos vamos a acordar de muchas cosas bonitas que hacíamos. Por ejemplo, oíamos conferencias a las 7:30 de la noche y estudiamos muchos temas. Salimos con un aprendizaje que no hubiéramos dedicado el tiempo y el esfuerzo necesario si no tuviéramos sin aburrimiento. Por lo menos se aprovecha mucho a hacer las cosas, a hacer retos, a enfocarse en cambiar las rutinas habituales y darnos tiempo. Entonces, todo este ejercicio, decía el maestro, la pandemia, la cuarentena, todo este tema va a pasar y va a tener una bonita recordación. Pero tenemos que obedecer las reglas terrenales en que para que esta situación se le acorte el tiempo y no dure una eternidad o no se vuelva a descompensar todo, pues hay que desde el amor ponernos el antifaz, cumplir los protocolos, guardarnos en las casas y estarnos quietos, ¿no? Y especialmente pues para cerrar un ciclo, ¿no? Porque los ciclos suelen repetirse y cuando podemos parar para aprender de todo esto, pues no tenemos que seguir aprendiendo de la misma manera. Se han repetido estas pandemias porque también estamos creando dentro de nuestra visión humana, pues que somos demasiados, que hay que bajar el número de humanos porque le estamos haciendo daño a la naturaleza, que es también como un proceso de entender que debemos hacer un poco de cambios frente a la vida también, ¿no? Y si aprendemos de esos ciclos, pues no tendremos que volver a pasar por las mismas historias. Porque los ciclos se repiten y en la vida las historias se repiten si no avanzamos, si no aprendemos. Este tema de las enfermedades no es nuevo. Este tema ya ha sucedido antes, creo que tienes la historia. Sí, nos llegó una carta que de 1918, donde hubo esa pandemia que venía de Europa, afectó a Bogotá, afectó mucho Boyacá, y escribe este expresidente Laureano Gómez que la gente se caía en la calle, que igual afectaba a ricos y a pobres, y que realmente si le cambiáramos la fecha era como ver esta misma historia repetida, y como humanidad pues estamos repitiendo historias porque no hacemos una reflexión sobre qué es lo que nos está enseñando todas estas situaciones. Y ahí no tuvieron que tomar medidas drásticas de cuarentenas y cierres porque simplemente el miedo hizo que todo el mundo se guardara. La gente no salía a las calles ni siquiera para acompañar los servicios funerarios. No había atención en las oficinas, la ciudad estaba desolada y proporcionalmente esa enfermedad mató cantidad de personas y fue un evento muy desafortunado que la historia ha olvidado. Solo hasta ahora, el domingo pasado salió la historia otra vez en el periódico. La carta nos llegó por una fuente, el escáner de la carta hecha a mano. Alguien nos mandó un video también donde se hablaba de este análisis
de esas enfermedades, y años después se repitió en otras formas, en los años, ¿tú sabes? A finales de los 50 y a finales de los 60 volvió y se repitió. Pero bueno, la idea es aprender de todo esto y de poder crear algo diferente, ¿no? Si los ciclos no se sanan, se repiten. Como estamos en el mes de abril, los que se acuerdan el año pasado para el 9 de abril, hicimos un ejercicio de hacer un perdón muy completo sobre los eventos dramáticos del 9 de abril del año 48 y la violencia en el Bogotazo, porque los eventos se tienden a reproducir. Entonces vimos con tristeza que a lo largo de la historia del país las guerras se van dando cada cierto tiempo. Hay actos de masacres, violencias, muertes, desastres naturales, un montón de cosas, y hace un año no nos imaginábamos que al año siguiente íbamos a estar repitiendo una situación como esta. Y créanme que esta cuarentena ha sido muy tranquila para Colombia con todo y el drama, las muertes. Obviamente es un proceso muy sufrido, pero este podría ser un escenario de pánico, de desastre total, si lo viéramos desde los ojos del miedo. Si estuviéramos patrocinando el acabose, el apocalipsis, el armagedón, entonces estaríamos teniendo que hacer todas las compras compulsivas por miedo, nos podríamos estar atacando unos a otros, cantidad de cosas, pero gracias a que tenemos en uso todo esto que estamos revisando, cómo un ejercicio nos lleva a muchos más, cómo hablar de la humildad, del perdón, de la paciencia, de la obediencia, de la justicia, nos lleva a hablar de otros temas, del buen trato, de la cordialidad, del amor propio. Todo esto tiene que construirse en nosotros porque eso es parte de lo que ya tenemos dentro. Un regalo que nos dio el Creador es que dentro de nosotros está todo lo que se necesita. Tenemos la farmacia en nuestro cuerpo capaz de inmunizarnos de cualquier enfermedad. Y si entrara una enfermedad como esta, tenemos la posibilidad de generar la química interna suficiente para atenderla, generar anticuerpos y enseñarle a nuestro cuerpo a rechazar esa dolencia. Y la curación es inmediata. Hace poco en YouTube subimos una visualización que queremos que ojalá la puedan repetir, más allá de que se suscriban al canal y que la divulguen. Es más una recomendación que nos dieron, ¿no? Que es importante esa visualización. Sí, cómo trabajar desde ese rayo azul y permitir que esa energía del Dios Padre, esa energía universal nos sane y sane también nuestro cuerpo desde ese rayo verde, y pues los invitamos a que puedan mirar eso. Esa visualización es muy importante porque si nos vamos a reconstruir, estamos desbaratándonos para reconstruirnos, una herramienta como esa visualización nos permite entender que en un ejercicio aparentemente sencillo de cerrar los ojos e imaginar, tiene toda la magia del Padre Celestial que está dentro de nosotros. Visualizar un rayo azul asociado a un rayo verde que nos rodea. El rayo azul tiene que ver con la sanación de lo espiritual, en la fuerza del rayo de Miguel Arcángel. El rayo verde es la sanación en lo físico, tiene que ver con el arcángel Rafael. Son arcángeles que siempre están trabajando, como toda la corte celestial, en equilibrar todas estas fuerzas. Podemos cerrar los ojos, hacer esa visualización y los resultados se van a dar, creamos o no creamos, lo entendamos o no, porque nuestra vibración está estableciendo una conciencia nueva. De todos estos ejercicios, de todos estos espacios de charla, de construcción, pues tenemos que tener limpio todo el material. Es como pulir cada elemento, cada herramienta, revisar, saber qué tenemos dentro, saber si yo tengo más paciencia, si soy desordenado, si yo soy muy inflexible. Todo esto que estamos revisando, podemos limpiar esas herramientas. Todos tenemos paciencia. Que la querramos ejercer o no es otra cosa, ¿no? Es lo que tenemos. Sigamos entonces con el orden. El orden
es otra fuerza muy importante, abarca varios aspectos relacionados con la armonía que debe existir entre los pensamientos, las palabras y las acciones, con el fin de obtener resultados coherentes en nuestra vida. La virtud del orden ayuda a que le demos a cada cosa su prioridad, el espacio que le corresponda. Desarrollar este valor que se convierte en un camino espiritual que todos debemos transitar implica colocar todas las cosas de nuestra vida en su lugar. El orden va más allá de darle un sitio a cada cosa y pagar las cuentas oportunamente. Significa ordenar nuestras ideas con la claridad suficiente para determinar qué vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el propósito que nos lleva a elegir el sendero por recorrer. Además que limpiar esa casa interior es revisar qué es lo que tenemos dentro de nosotros mismos, que continúa con el tema de dejar de mirar hacia afuera, ver en este mundo interior, bajo el medidor del amor, de qué me está haciendo sentir bien y qué no, el poder ver qué puedo sacar de mi vida que no está funcionando de la manera que yo quiero y también con qué me voy a quedar de todo eso. Quien aplica el orden en todas las circunstancias de la vida llega a entender la importancia de defender aquello que vale la pena, a dominar los miedos, las tristezas, las culpas y a sobreponerse a la adversidad. Vivimos la adversidad de muchas maneras en cada acto de nuestra vida y a veces quedamos patinando en la adversidad. No me quieren, no hay para mí, no se puede, perdí mi empleo, perdí mi paz, perdí mi pareja, perdí a algún familiar. Nos quedamos con la adversidad, pero si hacemos uso del orden, de las fortalezas que estamos revisando hoy, tenemos las herramientas suficientes para pararnos en nuestros dos pies, hacer conciencia y seguir adelante con nuestra vida quedándonos con lo aprendido y no con el sufrimiento. Se adquiere, por lo tanto, fortaleza interior, la cual, si está dirigida por una conciencia amorosa, puede llevar muy lejos a la persona. Aprendemos que al enfrentar los problemas, las soluciones empiezan a surgir. Al experimentarlos, aprendemos de ellos y los superamos. Reconocemos también que si no enfrentamos los obstáculos que se presentan, más adelante vuelven a aparecer incluso con mayor intensidad, por intermedio de otras personas o en diferentes situaciones. Pero sabemos que son los mismos problemas que hemos eludido siempre. Es valioso hacer frente a las dificultades y vencerlas sin dilación, porque eso es lo que trae que los ciclos se repitan. Tenemos que tener la valentía que nos da esta estructura de orden. Pero casi siempre echamos tierrita, no queremos revisar eso porque de pronto me va a doler más. Pero si el pasado es recurrente es porque nos podemos revisarlo para saber qué nos enseñó y también lo que nos duele perdonarlo y sanarlo y sacar el mejor provecho de ello. Sí, por eso es tan importante tener muy claro, tener como en el escritorio todos estos conceptos. Se nos olvida hacer uso de toda esta suerte de posibilidades que tenemos. Entonces hay que enfrentarnos a las cosas y ser claros en algo. Dios nunca le manda a uno de sus hijos algo que lo sobrepase, algo que sea tan absolutamente apabullante a una persona que lo desbarate, que le haga daño, porque Dios es un Padre infinitamente amoroso. Si estamos viviendo una crisis global, si estamos viviendo una crisis en la ciudad, en el barrio, en la casa, en nuestra habitación, cada uno de esos elementos tiene un gran regalo detrás. Siempre hay algo bonito con que quedarnos detrás de estas situaciones. Pero todo está bajo control. Que si observáramos y aprendiéramos de las experiencias ajenas, pues sería mucho más fácil. Algo por lo que Colombia está en una situación relativamente privilegiada frente a los países donde inició la pandemia, es por eso, porque aceptar esa obediencia y empezar a aprender de esos errores supuestos o esas situaciones que no supieron manejar ellos en un momento, pues también nos está sirviendo a nosotros y lo importante es no juzgar.
Y eso nos lleva a otro punto que es importante, que es la paciencia. Todo eso de juzgar, todo esto de enfrentar las situaciones, a veces perdemos la paciencia. No tenemos la calma para enfrentar una cuarentena, no tenemos la paciencia para desbaratar y volver a armar un juego, un modelo que nosotros mismos elegimos construir. Entonces se trata de volver sobre nuestros pasos, aprender de la experiencia y con paciencia hacer uso de esta herramienta que dice Carlos, que es valioso hacer uso de la paciencia porque con la paciencia se obtiene determinación, que consiste en concentrar las energías y los esfuerzos en una tarea definida, continuarla hasta cumplirla. Con la decisión de hacer las cosas se utiliza la voluntad para realizar un trabajo por difícil que sea. Al tener ánimo y decisión, los objetivos que se fijan no se abandonan, se cumplen. Se hace lo que uno se propone porque existe una firmeza. Eso es importante lograrlo llevar a los niños para que sepan que si escoge una meta no la suelte. Mientras esa sea su pasión, su visión amorosa, mientras lo disfrute y sea su sueño, pues váyase para allá y construya. Y es posible que en el proceso hayan equivocaciones porque pues estamos en un aprendizaje y como sabemos la vida es un aprendizaje, todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo y necesitamos ser condescendientes, con que no pretendemos que la primera vez hagamos todo divinamente porque pues a eso hemos venido a experimentar posibilidades distintas para llegar al punto que es más satisfactorio para nosotros. Entonces la paciencia va acompañada de nuestra libertad de hacer y de no hacer y de cambiar de opinión. No es una camisa de fuerza tener que hacer algo. O sea, si yo ya me metí a hacer algo y yo lo quiero abandonar, si lo hago desde una conciencia amorosa, pues tengo toda esa posibilidad de que esto me construya. Pero si se va a quedar como un sufrimiento, ahí sí me estoy haciendo daño en mi amor propio. Y la paciencia tiene otros componentes. El transitar por la vía de la paciencia nos lleva a actuar con tacto. Se requiere actuar con tacto. Pronunciar la verdad de tal manera que no se ofenda a las personas. Es conocer qué es conveniente decir y qué se debe callar. Es hablar con la amabilidad y el respeto que se refleja en la cortesía con la que tratamos a los demás. Aplicando la paciencia, se logra que la persona tenga más control de sus emociones y obtenga fortaleza no solo para dominarse, sino para aceptar la adversidad, sin afectarse ni poner en peligro las relaciones con las demás personas. Manteniendo el equilibrio interior, se adquiere la sensibilidad para afrontar las contrariedades y para comprender mejor la naturaleza de las circunstancias, generando paz y armonía en el ambiente. Y ahí habla de la verdad, por ejemplo, casi siempre queremos imponer nuestra verdad. Y es importante entender que nuestra verdad va evolucionando. La verdad de un niño de 16 años es muy diferente a la que tenemos nosotros, a la que estamos teniendo hoy en día ya como personas adultas. Las verdades se van conquistando unas a otras y es bonito entender la verdad de las otras personas y se puede conquistar desde el amor la verdad de otro, porque solemos mandar nuestra verdad creyendo que es lo único y tratando de hacerle daño a los otros. Entonces, cuando tenemos la paciencia nos volvemos más calmados, tenemos la posibilidad de observar, de analizar, de tomar mejores decisiones, de oír a los demás y saber dónde puedo encajar yo y cómo esto lo puedo transformar para un bien superior, un bien que sea para mí y es un bien que al final va a ser extensivo a todos los que me rodean. Cuando yo ejerzo la paciencia, vivo a otro ritmo, vivo más calmado, vivo con la posibilidad, con la certeza de saber que yo voy a lograr lo que quiero, con paciencia. Además, yo creo que la paciencia es hermana como de la esperanza, ¿no? Porque la esperanza alimenta a esa paciencia sabiendo que en algún momento vamos a llegar a lo que queramos. Tener la paciencia con lo que está pasando, que estamos en nuestras casas,
que estamos encerrados, que no podemos hacer las cosas que estábamos acostumbrados, pero también tener la esperanza en que realmente esto va a cambiar, va a pasar, porque así como pasó esa pandemia del 18, que después se repitió en el 58, después en el 68, pero que pasaron, esto también va a pasar y lo importante es que para nosotros podamos sacar el mejor resultado de todo esto y aprovechar el tiempo. Nos estamos quejando mucho de que necesitábamos tiempo y ahora no sabemos qué hacer con él. Habría que revisar en qué momento estuvimos todos en una sintonía en que lo único que se pedía era que hubiera un cambio. O sea, el ser humano ha venido desde hace mucho tiempo Cansado. pidiéndole a Dios cambios, evolución. Cada quien empuja desde su perspectiva, ¿no? El biólogo, el físico, el profesor, el que vende dulces, el que tiene crisis en el día a día, el que está sano, el que está enfermo. Cada uno está pidiendo a su manera que haya cambios. Entonces tratan de generar movimientos o políticos o de ideología o paz verde o ecología, porque cada uno trata de tener una visión, ¿no? Entonces están los que practican el yoga, aunque no falta el que diga que el yoga eso no es un asunto de Dios. Hay otros que practican la ecología, pero no faltan los de otro bando que diga que están enfermos o que están desvirtuados en sus conceptos. Cada punto de vista, cada opinión va a generar unas reacciones, pero en general el ser humano ha estado empujando por lo mismo, porque hay un cambio en la conciencia, por tener más tiempo. Sumado eso a que con lo tecnológico de ahora todo es tan inmediato y el factor tiempo se ha cortado. Antes uno enviaba una carta como la que se mencionaba de Laureano Gómez, el señor la escribió en marzo y se fue en barco hasta la isla donde era su destino y esa carta viajó y tomó tiempo. Ahora es un mensaje de texto mal escrito porque hasta se edita, se escribe, se abrevian las vocales, ya no escribimos gracias, sino TNHKS para decir thanks. Usamos modismos, no escribimos, ponemos un emoticón. Entonces queremos que los cambios sean inmediatos y queremos que afuera alguien nos haga el cambio adentro. Porque como ahora yo pido un domicilio, entonces no quiero cocinar, una llamada y ya. Quiero vender algo, entonces una foto lo publico y ya, eso ni siquiera tengo un esfuerzo. Lo que nos lleva al último punto, que es la humildad. Y dice Carlos de la humildad, y les queda el concepto para que lo interioricen esta noche. Practicamos la humildad cuando reconocemos que es necesario recibir consejo, guía o ayuda de nuestros semejantes, a fin de aprovechar su experiencia y conocimiento sobre determinadas materias. La humildad nos lleva a escuchar con atención y calma, a considerar con detenimiento las recomendaciones que nos hacen y a tomar determinaciones serenas y apropiadas de acuerdo con la información recibida. ¿Ibas a decir? Sí, que no hay que confundir la humildad con la humillación, ni con ser pobre, porque decimos que somos humildes porque no tenemos dinero, pero realmente la humildad es esa capacidad que tenemos de aceptar el consejo de los demás, de poder aceptar también nuestras propias equivocaciones. Se necesita esa humildad en el corazón para decir, sí, yo me equivoqué, y ser también condescendientes con nosotros mismos y entender que tenemos el derecho de equivocarnos. Aprender a escuchar y observar con atención lo que ocurre a nuestro alrededor es el inicio para sacar lo más provechoso de cada situación y apartar aquello que no es favorable para nuestros intereses. Quien es humilde practica la cortesía, porque es amable y tiene buenos modales, es considerado y deferente con las demás personas y actúa con compostura, lo que produce que los demás se sientan respetados y apreciados. La humildad juega un papel importante para determinar que nuestro concepto no siempre es el mejor y que por lo general estaremos expuestos a incurrir en errores o a tomar decisiones equivocadas. Siempre podemos aprender de los demás y debemos aprender de los demás. Y hoy creo que con eso los dejamos pensando
Es un montón de tarea. Porque son muchas variables, ¿no? El ejercicio de la paciencia, del orden, estar en una continua observancia de nosotros mismos para que la vida pueda ser más satisfactoria y bueno, entender que esa es también la magia de la vida, ¿no? Venir con retos y mirar hacia adentro de nosotros, pues también es empezar a ser más conscientes en el ahora de cómo estoy viviendo, de cómo estoy disfrutando el momento y de cómo estoy también haciéndolo con los demás. Y dicen que el que no oye consejos no llega viejo. La humildad tiene que ver con aprender a oír consejos, así que si tenemos un principio de autoridad que nos rige, que es Dios, que es la corte celestial, si pedimos un mensaje del ángel, pues hagamos caso. Ese es el principal consejo de hoy. Hay que pedirle ayuda al técnico, al que sabe, al que nos acompaña desde el amor. O sea, si yo tengo que reparar las piezas, limpiarlas y volverlas a armar, pues puedo aceptar que me ayuden. A lo mejor cuando yo ya sepa armarlo a ojo cerrado, seré yo el que dé el consejo. Mientras tanto estamos aprendiendo, así que los dejamos con esa reflexión, nos despedimos por hoy. Sí, muchas gracias por permitirnos llegar a su casa. E igualmente si tienen algún otro tema, pues vamos a seguir hablando sobre muchas de las enseñanzas que hemos recibido y pues que seguiremos recibiendo y aprendiendo porque pues mientras uno está en este mundo siempre hay algo nuevo que aprender. Estuvimos hoy poniendo en práctica la teoría de los poliedros, esperemos a estar lo suficientemente inteligentes para captar toda esta información. Les deseamos feliz noche y Feliz noche. estamos conversando.